Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva clase de tarot. Hoy concretamente, chicos, vamos a hablar sobre la carta de la luna. Ya sabéis que es el arcano número 18. Bueno, en los tarots obviamente que está numerado y es una carta muy interesante. Ahora veremos porque sí que es una carta que a diferencia de otros de los arcanos mayores que no han sufrido especialmente una variación, aquí sí que vamos a ver una variación bastante importante y además, chicos, ya lo vais a ver, que también vamos a ver diferentes iconografías o diferentes imágenes, dependiendo del tarot, sobre todo si alguno de vosotros está trabajando con tarots clásicos. En este caso, obviamente, estas clases van enfocadas sobre todo al tarot Rider-Waite, pero que sepáis que si también estáis utilizando tarot clásico, aquí también vais a encontrar muchísima información con respecto a la historia, sobre todo de estos naipes que son también de épocas un poquito más remotas a las actuales. Igualmente, ya sabéis que estamos acabando ya la parte o el apartado de arcanos mayores y dentro de poco empezaremos ya con lo que serían arcanos menores. Recordar que en la lista de reproducción del curso de Tarot Rider-Waite tenéis ya análisis de tanto de las cartas de la corte, de los diferentes palos, también con trucos que vais a encontrar y tips también de interpretación, pero en cuanto acabemos la parte de arcanos mayores también empezaremos a ver arcanos menores, de una forma un poquito más detallada. Entonces, vamos a empezar ya ahora sí con la carta de la luna. Ya sabéis que siempre me gusta primero hablaros un poquito de historia y en este caso vamos a ver que en los tarots más antiguos las representaciones que encontramos en la luna son bastante distintas y difieren de lo que después en un futuro vamos a encontrar en tarots, por ejemplo, como el Marsella, el Serravalle o ya directamente el que digamos que nos reúne aquí, que es el tarot Rider-Waite. Fijaros, os voy a enseñar que en lo que serían tarots más antiguos vemos una representación de luna que sobre todo hace referencia a la diosa Diana. ¿Y quién era la diosa Diana? Pues era la diosa de la caza, era la diosa de la naturaleza, muy relacionada, chico, con la magia, con los animales y además con el concepto también del eclipse lunar. Era muy representativa también de aquello que se mantenía oculto, precisamente por esa temática nocturna que podía tener. Además, era una diosa, chicos, que esto quizás algunos no lo sabéis, que se relacionaba también mucho con la virginidad y con la castidad. Fijaros que es curioso y fijaros además que estas dos representaciones ya nos presentan a una doncella, en este caso casi como si estuviera sosteniendo la luna, pero fijaros que aquí porta una especie de cordón atado a la cintura y recordemos que este tipo de cordón se asociaba también a algunas órdenes eclesiásticas y era un símbolo también de castidad. Igual que los jesuitas ya tenían en función de los nudos, se aplicaban también directamente diferentes órdenes, pero en este caso podría hacernos referencia a este tema. Entonces, tenemos como, digamos, imagen central lo que sería el concepto de Diana cazadora, la diosa virgen, pero también recordar que se relaciona con Artemisia, que Artemisia además sería, digamos, la forma de Diana en versión griega, así que puede ser que muchos de vosotros encontréis también referencias a esta diosa. Otra diosa con la que se podría representar o a la que se le ha relacionado es también con la diosa Hécate. Y recordar que la diosa Hécate era la diosa de la magia, de la hechicería y además también era una diosa relacionada con el perro. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque aquí fijaros que no tenemos ese concepto. Lo que hay que entender es que para nuestros antepasados, la luna era bastante misteriosa, sobre todo dependiendo de la época. ¿Por qué? Porque siempre se la había asociado mucho con el poder de la influencia mágica. En la vida, digamos, cotidiana de las personas sabían que tenía mucho que ver con las mareas, con todos los animales en general, porque los animales también se regían por sus ciclos, al igual que los seres humanos. Ya sabéis que las mujeres estamos muy ligadas también a los ciclos de la luna y obviamente en general la Tierra recibía una influencia y para muchos de nuestros antepasados era una influencia casi mágica. Por eso en cierta manera siempre esta carta ha tenido esa connotación. Sería ese concepto de lo oculto, en cierta manera lo fluido, lo cambiante y además, chicos, también está muy relacionado con lo que serían los ciclos lunares. Ya no estaríamos hablando de ciclos como la rueda, pero también tendría en cierta manera esa connotación.
Fijaros que aquí tendríamos estas cartas, el Visconti Sforza, el Sforza o el Dimodrone, y en este caso la tendríamos representada a una luna como una doncella sosteniendo, digamos, el astro en las manos. Ya sabéis que la luna junto con la estrella y el sol corresponderían a esas cartas dentro de los arcanos mayores que hacen referencia a los objetos estelares o a lo que serían no planetas, pero objetos del firmamento. Fijaros que os voy a enseñar diferentes iconografías porque las podéis encontrar en función de qué tarots estéis trabajando, además de lo que sería el Rider-Waite, pero fijaros que podemos encontrar representaciones, por ejemplo, de la luna. Esta es maravillosa. Este es un tarot moderno, pero ha bebido de tarots también más antiguos, y aquí tenemos una imagen también muy tradicional de la luna. Fijaros, y tenemos una hilandera. De hecho, también podría decirse que se relacionaban un poco con las moiras o ese concepto de estar tejiendo el destino, por lo que también se le podía dar en cierta manera un poquito esa connotación también de destino dentro de esta iconografía. Otra cosa que llama la atención, chicos, es que al igual con la carta de la estrella, esta carta, fijaros que aquí tenemos de nuevo a la luna, eso sí que veréis que todas las cartas comparten, obviamente la luna está presente, pero en este caso fijaros que lo que tenemos es una figura que nos recuerda a un astrónomo, o podríamos llamar incluso a un astrólogo. Fijaros que tenemos aquí una especie de rueda con las casas zodiacales y tenemos aquí un compás que simbolizaría también esta figura. Así que también es una carta que podríamos relacionarlo con todo aquello que tenga que ver con estudios del firmamento, la luna, los astros, así que esto también tenerlo en cuenta, y además porque me parece una imagen también muy bonita. Recordar, si visteis el vídeo anterior en el que hablábamos de la estrella, que teníamos también ese concepto del rey mago, que también eran considerados astrólogos realmente, seguían el rastro de la estrella porque tenían los conocimientos adecuados. Y fijaros que conforme vamos avanzando, porque estos, aunque estemos hablando de tarots en cierta manera no tan antiguos, porque son reproducciones más cercanas, pero sí que vamos un poquito viendo la evolución. ¿Por qué? Porque a partir de la época, ya os comenté, en la que en siglo, 1700 aproximadamente, que empieza toda esa parte esotérica, también con la entrada un poquito antes del tarot de Marsella, ¿de acuerdo? Vemos un cambio bastante radical. Fijaros que aquí ya empezamos a ver el concepto que se acerca, digamos, a ese tarot Rider-Waite que podemos tener en mente. Fijaros en el que ya ha desaparecido el concepto de la doncella y pasaríamos ya a un concepto totalmente diferente. Aquí que tendríamos, pues fijaros que tendríamos la luna, en este caso por ejemplo en el Serravalle, pero aquí por ejemplo tendríamos una luna que parece un eclipse, literalmente. Depende de las fuentes, os dirán una cosa o la otra. Yo esta carta, cuando veo esta imagen, me recuerda muchísimo a eso, a un eclipse, digamos, en el que la luna se coloca por delante del sol y tapa su luz. Y eso también nos traería, en cierta manera, esa sensación como de no tener ni luz ni claridad, una especie de opacidad, en cierta manera. Aquí ya tenemos una representación en la que tendríamos las dos torres que tenemos flanqueando los lados, tenemos el agua presente, recordar que la luna también siempre es asociado y tiene mucha conexión con el agua, y fijaros que tenemos también aquí presente un cangrejo. Y de hecho, aquí yo recomendaría que todo lo que sería el tema de asociaciones astrológicas tengáis muy en cuenta con qué tipo de carta estáis trabajando. Recordar que en la cartomancia tradicional o más antigua no se tenían o no había esa connotación, digamos, de regencias. Aquí, viendo la carta, quizás a todos nos llamaría mucho más la atención, o la podríamos relacionar más incluso con la carta de Cáncer, pero ya veréis que la regencia no es esa, no es la luna como tal o lo que sería el concepto del signo o la constelación de Cáncer, que ya nos vendría representada por el tema del cangrejo, así que eso ahora lo desarrollaré un poquito. Pero siempre os recomiendo que en función con el tipo de tarot que estéis trabajando, siempre intentéis ceñiros también al tipo de imagen que estéis viendo, obviamente porque si estamos viendo una imagen y estamos trabajando con un tipo de significados que no es acorde con lo que nos transmite la carta, ahí nos puede generar incluso bloqueos a nivel de lectura. Pero lo que os comentaba, fijaros que tenemos ya otro tipo de imagen, tenemos a perros o lobos en función, también ya veréis que depende de la baraja, puede variar, ¿de acuerdo? Pero en principio nos hablaría de perros que están aullando a la luna o que en cierta manera están conectados con su influjo, así que esto es importante también tenerlo en cuenta. Y
finalmente llegaríamos a nuestro tarot Rider-Waite, que fijaros que es muy parecido o bebe también de lo que sería de la tradición del Marsella. Aquí ya cambiamos el perro y aquí tenemos un perro y un lobo, fijaros que esto también nos va a dar información, y tenemos exactamente, pues eso, una luna que parece más un eclipse o una luna enmarcada dentro de un sol. Esto hablaremos un poquito después. Y conservamos aquí nuestro cangrejo. Así que, como veis, chicos, es una carta que tiene diferentes maneras de ser representada. Esto también puede hacer que puedan variar un poquito también nuestras interpretaciones. Yo creo que la luna que estamos viendo en los tarots más clásicos quizás no tendría la misma connotación o la misma correspondencia astrológica que podríamos ver posteriormente, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar directamente a la carta que nos interesa, que es la de el tarot Rider-Waite. Dejadme que voy a apartar estas de aquí para no liarnos. Y vamos a nuestro Rider-Waite, porque fijaros, y vamos a ver los datos técnicos, porque curiosamente ya os he dicho que es una carta que obviamente cuando uno ve la luna y si conoce un poquito de astrología, lo primero que pensaría es que obviamente pues estaría regida por la luna, como nos podría ocurrir, por ejemplo, con la carta de la suma sacerdotisa. Pues en este caso no, chicos. El tipo de correspondencia que se le dio a esta carta es que obviamente es una carta que corresponde al elemento agua, ¿de acuerdo? Los planetas regentes de esta carta, porque tendríamos dos, serían Júpiter y Neptuno, y la razón de estos dos planetas regentes, sorprendentemente y que no esté la luna, es porque a esta carta se le asignó el signo de Piscis. Así que vamos a trabajar desde el punto de vista astrológico de la regencia del signo de Piscis sobre esta carta, y esto puede hacer variar un poco sobre lo que sería el significado tradicional si esta carta estuviera regida por la luna. Entonces, ahora sí, viendo esto, lo que os comentaba, de qué nos va a hablar, y os voy a dar unas cuantas palabras, digamos, clave para que las tengáis en cuenta, para que nos ayuden después también a la hora de la interpretación. Con esta carta y después de lo que os he comentado, y sobre todo con su asociación de Piscis, no, es una carta que está muy relacionada con la magia, con los cambios fluidos, esos ciclos, o no ciclos tan grandes, pero sí esas situaciones que pueden ser cíclicas. Es una carta que nos habla también de la imaginación, de la sombra, obviamente, porque fijaros que esta carta da una cierta sensación de oscuridad. Nos habla también de lo oculto, de lo que os comentaba de ciclos, pero también de todo lo que tenga que ver con los miedos, las fobias y el concepto de la ilusión. ¿Recordáis ese dicho siempre que se suele decir de por la noche todos los gatos son pardos? ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente claridad como para poder definir las cosas tal y como son. Así que esta carta va a encarnar en cierta manera va a tener esa connotación en cierta manera de un velo o una sensación de no tener la suficiente quizás claridad, o que en cierta manera nos vamos a tener que mover desde otros puntos de vista. Y esto es ahora lo que os voy a explicar un poquito con la parte astrológica. Mirad. Primero os voy a hablar de los dos planetas regentes, aunque no me voy a centrar mucho en ellos, me voy a centrar más en lo que sería el concepto del signo de Piscis, porque creo que os puede ayudar más a entender la energía de la carta. Bueno, muchos ya sabéis porque ya lo hemos hablado, hablamos ya en algún otro vídeo de Júpiter, y Júpiter ya sabéis que era considerado el dios más poderoso del panteón. En cierta manera es un dios que está muy relacionado con la justicia, con el concepto de la benevolencia, la protección. También, ojo, porque tiene que ver mucho con la profecía, y obviamente ya sabéis que os he explicado muchas veces que Júpiter tiene esa connotación exagerada, como expansiva, así que ya sabéis que todo lo que toca Júpiter tiende a expandirlo, lo bueno y lo malo, siempre lo digo. Y también es una carta muy relacionada con el honor. Y si de hecho muchos de vosotros habéis trabajado con Lenormand, ya sabéis que las cartas, sobre todo que hacen referencia a la parte, digamos, de luminarias que aparecen en Lenormand, también tenemos las cartas relacionadas con el honor, relacionadas con este tipo de cartas concretamente. El otro planeta que tenemos involucrado en la regencia, ya sabéis que es Neptuno, ¿de acuerdo? Y Neptuno, ahí ya cambia un poquito la situación. Neptuno es un planeta que nos conecta también mucho con la espiritualidad, ¿de acuerdo? Es en cierta manera con la oscuridad,
con la vastitud. Ya sabéis que Neptuno además era el dios que se asociaba con los mares, con los océanos. Nos puede estar hablando del inconsciente colectivo, de acuerdo, y también tiene una connotación que nos puede conectar con lo que sería el concepto de la evasión. Esa sensación, esa parte más psíquica, pero que en cierta manera nos puede hacer llevar incluso a otros mundos o a desconectar de nuestra vida terrena. Es un planeta que está muy relacionado con el ocultismo o con todo aquello que parece estar oculto o apartado, con las visiones y los sueños, ¿de acuerdo? Ya sabéis, y si conocéis algún Piscis, seguramente me daréis la razón en ese sentido. También nos puede estar hablando, ojo, porque la parte quizás o menos luminosa de este planeta también nos puede llevar a lo que serían los fraudes, a las decepciones. Es esa sensación de vivir como en una ensoñación y que de repente alguien llega, pum, te pincha el globo y se deshincha todo y te llevas una terrible decepción. Pues esto también nos estaría hablando en ese sentido Neptuno. Pero también nos conecta con la inspiración, en cierta manera, digamos que estaría entre la inspiración, la espiritualidad, pero en su lado, digamos, más de vibración más baja, nos podría estar hablando pues de ocultación, de trampas, de decepciones, de quizás no ya directamente soñar o imaginar, sino quedarnos directamente perdidos en el sueño, digamos, no conectarnos con la realidad. Entonces ahora sí os voy a hablar de Piscis, digamos de lo que sería el concepto de signo como es Piscis. Mirad, lo que os he comentado antes es un signo de agua y es un signo mutable, así que está en movimiento. Los signos mutables ya sabéis que son aquellos que después de la parte fija empiezan a generar, son como en cierta manera no son los iniciadores, pero están preparando la energía para que se den después los inicios, así que suelen ser signos también muy transformadores. Mirad, para hablar del signo de Piscis es importante entender el concepto de dualidad. Y es que, a ver, tenemos por un lado, y normalmente la dualidad siempre la asociamos con Géminis, por el hecho de que son dos gemelos y por el concepto, pues eso, un poco del yin y el yang. Pero aquí en este caso, fijaros además que tenemos aquí dos animalitos, que esto también nos puede hacer remitir mucho a esta temática. Pero ¿por qué Piscis es de naturaleza dual? Pues bueno, porque Piscis en cierta manera encarna a la vez la parte consciente y la inconsciente. Digamos, puede tener incluso una naturaleza contradictoria. Si vosotros veis el dibujo que representa a Piscis, normalmente siempre vais a ver un pescado que están entrelazados y que está uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo. ¿Qué significa? Pues que podemos estar navegando entre el camino hacia la espiritualidad, pero también podemos en ese camino gestionar también nuestra propia caída. Así que es un signo que en cierta manera nos habla un poco de tener también cuidado y no dejarnos tampoco ir demasiado por nuestros sueños o digamos por nuestras ilusiones. Y esto es también muy importante. Otra cosa importante del signo de Piscis es que en cierta manera representa la sensibilidad, está muy conectado con la intuición y además es un signo también muy conectado con la bondad. Si tenéis Piscis cercas, normalmente son personas, pues ya os digo, que son muy generosas, muy abiertas en ese sentido a ayudar siempre a los demás, pero ojo, a lo mejor pueden ser también y pueden tener una tendencia bastante reservada. Suelen oscilar, chicos, entre la alegría y la depresión. Es lo que os comentaba. Siempre vamos a movernos un poco en esa dualidad, ¿de acuerdo? Pueden estar o muy contentos o digamos que están muy a merced también de esas, porque recordar que es un signo de agua y pueden estar un poco oscilantes entre eso, las subidas y las bajadas. Es un signo que se relaciona pues eso con el ser muy adaptable, ser muy sacrificado, es también un signo muy relacionado con el servicio. De hecho, era un signo, antiguamente también se relacionaba con la esclavitud, para que lo sepáis, igual que tenemos el eje Virgo-Piscis. Además, chicos, es un signo y sobre todo los que tengáis mucha energía Piscis dentro de vuestra carta, que tiende a recibir la información, pero es una información que le llega desde lo desconocido. Recordad que os he comentado que Neptuno también es un planeta muy relacionado con el inconsciente colectivo. Así que en cierta manera no recibe información desde esa parte más racional, sino que funciona más desde la parte intuitiva. Y este signo representa pues el ser extremadamente sentimental, chicos, hoy me estoy trabando, por Dios. Puede llegar a ser incluso descuidado, precisamente por lo que os comentaba, por vivir continuamente en un estado de ensoñación,
puede tender a la indecisión precisamente también por esto, y como os he comentado antes, también puede haber esa tendencia a la mentira o a la dependencia. La mentira a veces, chicos, es porque pueden ser personas, o si hay mucha energía de Piscis, que tengan tanto, digamos, tendencia a imaginar o a ensoñar que puedan acabar creyéndose sus propias ensoñaciones. Así que cuidado. Y también es un signo muy relacionado con el arquetipo de la víctima. Personas a lo mejor que por ser extremadamente emocionales pueden acabar atrapadas en esa sensación de el mundo está contra mí y no puedo hacer nada. Así que ojo también con este tipo de extremos. Es un signo que se relaciona mucho con los artistas, escritores, todo lo que tenga que ver con las artes, precisamente por ese concepto, porque conectan, digamos, con otras realidades, pueden conectar con, digamos, como hacer bajadas de información. Y eso seguramente muchos de vosotros ya lo habréis oído en algún momento. Y obviamente, ya os digo, muy relacionado también con el servicio. En general, ¿cómo podríamos definir a Piscis? Pues ya os digo, como un signo que trata, pues eso, de ser comprensivo, de ser muy intuitivo, trabaja desde la compasión, suelen ser muy sensibles, aunque ojo, ya os digo que pueden tener esa parte muy reservada, pueden bascular entre emociones muy variables, desde la alegría hasta la depresión, y por otro lado, pues pueden tener tendencia también a la tristeza, a costarles accionar, que sean un poquito perezosos y a tener tendencia al fatalismo. Así que tenerlo en cuenta. Y ojo, también se pueden quedar un poco en esa sensación de falta de aspiraciones, que eso también estaría muy relacionado con el signo. Así que con todos estos datos que os estoy dando, os podéis imaginar, teniendo en cuenta que el regente de esta carta es el signo de Piscis, por dónde van a poder ir los significados que podemos aplicar a esta carta. ¿De acuerdo? Ahora sí que antes de pasar a los significados más bien generales, sí que quiero ver un poquito la parte de simbología. Mirar, en cuanto a la parte de simbología, mirar, lo primero que os puedo destacar es las figuras de, bueno, obviamente la figura de la luna, del sol y de la luna, porque ambos están presentes y en cierta manera, si os dais cuenta, están como fundidos. Es en cierta manera una idea que nos remite al hecho de que la realidad y los sueños forman parte en cierta manera de la misma realidad. Y el hecho de que esté presente la cara de la luna también es un poco esa referencia. Recordar que os he hablado de ese concepto del inconsciente colectivo, pero dentro del inconsciente colectivo, cuando nosotros descargamos, acabamos personalizando ese inconsciente en nuestra propia persona. Así que es una carta que también trata de personalizar en cierta manera en cada individuo. Fijaros, ahora sí, que tenemos un perro y un lobo, que a diferencia de otros tarots, que ya os he dicho en, digamos, que eran las diosas también lunares, se relacionaban mucho en general con los perros. Aquí, en este caso, en el Rider-Waite, fijaros que encontraremos un perro y un lobo. Fijaros que la cola, a ver si la veis bien, veis que es un poquito diferente. ¿Y esto a qué nos remite? Pues mirar, nos habla ese principio que os he comentado de dualidad de Piscis, nos hablaría de lo doméstico. Lo doméstico en cierta manera ha tenido que trabajar también desde lo racional o se le ha aplicado lo racional, y por otro lado tendríamos lo salvaje. Pero si os dais cuenta, tanto lo doméstico como lo salvaje, que representaría los instintos, siguen moviéndose por la influencia y los impulsos ancestrales y mágicos que irradian la luna. Así que en cierta manera nos dice que aunque no queramos, vamos a estar influidos por esta figura. Tenemos por otro lado las dos torres, de acuerdo, que en cierta manera marcan un poco la entrada de la puerta al cielo, y fijaros que tenemos aquí un camino, a ver si lo veis bien, que en cierta manera nos habla del camino a la vida. Así que esta carta en cierta manera habla de un camino de transformación. Fijaros que además hace ondas en referencia al agua. Y después, fijaros, tenemos aquí el cangrejo también, que en cierta manera también se considera una criatura ligada al elemento agua, y de hecho está en el agua, pobrecito, la verdad, no lo han sacado, lo han puesto en una pecera. El largo camino, chicos, también representa un símbolo de fe. Así que ya os digo, tenemos aquí una carta que también puede tener unas connotaciones bastante importantes con respecto a la espiritualidad y la fe. Así que tenerlo en cuenta.
Y fijaros que no es un fondo totalmente oscuro, tenemos un azul intermedio, ni encontramos ese azul casi blanquecino que encontraríamos en las cartas diurnas del Rider-Waite, pero tampoco tenemos un fondo negro, así que fijaros que aquí ya nos está dando la idea esa precisamente del eclipse, de un momento en el que baja la intensidad del sol y toma también el dominio lo que sería la luna. Así que fijaros, también por ejemplo, yo siempre lo digo, para los que vosotros resonéis con la idea de el eclipse, también podéis aplicar en cierta manera los conceptos astrológicos que conllevan también a un eclipse. Aunque de eso, si queréis, ya hablaremos y haremos un vídeo más concreto. Y ahora sí, nos vamos a los significados de la carta. ¿Qué podemos hablar? Pues mirar lo que os he dicho, y de hecho ya cuando hemos hablado sobre Piscis ya os he dado muchísimas pistas. Es una carta que obviamente nos va a hablar siempre de esa sensación en la que podemos estar autoengañándonos, porque es una carta que nos lleva a la confusión o nos está hablando de que hay en cierta manera una confusión. Si os quedáis en el concepto en que puede ser una situación en la que no tenemos la suficiente luz para poder movernos y en la que pueden haber fantasmas, podemos ver cosas pero no verlas con el detalle con el que debería, pues a partir de aquí podemos sacar muchos matices de interpretación. Lo que os comentaba, el autoengaño, situaciones o en sí mismo que sea o nos hable de confusión, ilusión también, situaciones que no acabamos de ver tal y como son y en cierta manera también obviamente nos va a hablar de lo desconocido, de lo que no acabamos de conocer y aquí entraría el concepto también que os he comentado de este camino. Quedan muchas cosas por vivir en ese sentido. Nos puede hablar de malentendidos, nos puede hablar en cierta manera de situaciones que fluctúan. Fijaros lo que os he comentado del camino ondulante y además recordar que estamos hablando de una carta de agua y además la luna se rige por ciclos. Así que puede ser situaciones que no están siempre en el mismo punto, sino que como la luna en algunos momentos crece y en otros momentos acaba decreciendo. Nos puede hablar también de un cierto distanciamiento, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de relaciones y aparece la luna, nos puede hablar de situaciones en las que hay un cierto alejamiento, no, por ejemplo, como podríamos hablar con una carta del ermitaño, pero sí que en cierta manera que hay cosas que no están o no acaban de estar claras en esa situación. Atentos porque esta carta, chicos, para todo lo que tenga que ver con capacidades psíquicas, intuición, sueños, toda esa capacidad de fantasía, visiones, o sea, personas que puedan llegar a tener visiones, clarividencia, todo esto entraría dentro también de esta carta, porque tiene Neptuno, al igual que la luna, que nuestra luminaria, que es la luna, tienen mucho esa connotación, trabajan con el agua y sabéis que todo lo que trabaja con el agua es tremendamente intuitivo. Ojo, porque esta carta, obviamente, fijaros que hemos hablado antes de los perritos y de ese concepto del instinto, incluso del instinto salvaje. Así que cuando aparece esta carta nos puede estar hablando o de personas o de situaciones que están trabajando desde el instinto, que no están aplicando la parte racional. Ojo, eso depende de la situación, a veces puede ser bueno o puede ser malo. O que tengamos una situación en la que necesitemos aplicar el instinto y no trabajar tanto desde la razón para obtener los mejores resultados. De esto también nos puede estar hablando. Ojo porque también puede ser una carta que nos traiga ciertas temáticas kármicas, sobre todo cuando están involucrados la repetición como de situaciones que de forma cíclica se van dando. Así que esta carta nos puede dar un toque de atención en ese sentido. También lo que os comentaba, es una carta que, igual que os he dicho que puede hablarnos de distanciamiento en relaciones, también nos puede transmitir un poco esa sensación de soledad. Fijaros que no hay personas representadas, sí que tenemos como estas figuras animales, pero es un poco como la de sentirte solo, digamos, un poquito a expensas de tu propia inseguridad. Y ojo, porque también nos puede hablar un poco de ansiedad, nos podría hablar también eso de soledad, pero por separación también nos puede estar hablando. Y ojo, también un tema importante, esta carta nos puede estar hablando de una situación en la que en cierta manera nosotros no tenemos el control
y que nos podemos sentir un poco arrastrados por ella. Así que tenerlo en cuenta porque este significado parece, quizás no es de los más llamativos, pero a mí en muchas, sobre todo cuando he estado trabajando con clientes, me suele aparecer y me suele resonar muchísimo. Así que os lo digo por si lo queréis tener también en cuenta. Y ahora vamos a esa parte un poquito más negativa o no, dependiendo, ahora os lo voy a explicar, porque siempre os digo que cuando tenemos una carta invertida o muy mal aspectada nos puede estar hablando de dos conceptos, ¿de acuerdo? Eso ya, ahí ya, cuando veamos un poco la práctica o la práctica de interpretación también, lo intentaremos un poco aclarar, porque a veces puede ser un poco lioso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos la luna invertida o muy mal aspectada o aspectada regulinchi? Pues bueno, aquí, igual que estábamos hablando que al derecho nos hablaba, pues ya os digo, todas esas capacidades psíquicas, intuitivas, los sueños, las visiones, aquí nos encontramos con un bloqueo. Aquí ese tipo de, digamos, de conexión con el inconsciente colectivo no está, digamos, en buena canalización y se pierde. ¿Por qué? Porque puede ser que con esta carta inversa estemos funcionando con una racionalidad extrema. Recordar que os he comentado que al derecho sí que nos puede dar, pues eso, esa capacidad de conectar con la intuición, de movernos desde la intuición y sobre todo un poco desde, perdonadme chicos, es que cuando hablo tanto, es que casi ni respiro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la tenemos al derecho y conectamos con esa intuición, si nos la encontramos invertida, podemos estar hablando de personas que se pueden estar moviendo pero tan, de una forma tan extrema desde la racionalidad que pierden esa capacidad de conectar con su propio instinto personal. Así que tenerlo en cuenta. Otra de las de los temas también es que puede haber una negación de lo instintivo, de lo salvaje, personas que están muy cuadriculadas y que no se dejan llevar. Nos puede hablar también de resistencia, recordar que la luna habla mucho de la fluidez, del seguir los ciclos. Cuando la tenemos invertida, esa cierta fluidez, esos ondas que os he comentado que nos trae la propia vida, es como intentar retenerlas o intentar pararlas. Otra de las cosas de las que nos puede hablar esta carta, en cierta manera, es de la inadaptación, o sea, no estar adaptado al medio. Recordar que ya os he dicho que la luna es una carta muy relacionada con la naturaleza y con lo natural, así que puede estar hablando de personas que no les guste literalmente la naturaleza o que no conecten también con ella. Inversa también me puede estar hablando de un romanticismo exagerado, exacerbado. O sea, ¿sabéis de aquellas personas que ya se pasan de vueltas? Digamos que la luna ya en posición normal nos puede dar esa tendencia a fantasear mucho, a vivir de ilusiones, pero si la tenemos inversa ya las cosas se nos van de madre, chicos. Así que cuidado si tenéis personas o vosotros en algún momento estáis así, porque hay que intentar poner también aquí un poquito de orden, ¿de acuerdo? Otro tema importante, pues mirar, la luna, cuando la tenemos al derecho, es una carta que también se relaciona mucho con los secretos, con aquello que está oculto. ¿Qué ocurre si la tenemos invertida? Pues que puede resultar que empiecen a salir todos los secretos a la luz, literalmente que se revelen. Y ojo, porque también es una carta a nivel invertido que nos puede hablar de adicciones y sobre todo adicciones que vengan de traumas. El tema de las adicciones, chicos, es un tema que viene muy de la mano de Neptuno. Y ya recordáis que os he comentado que Neptuno y Júpiter son los regentes. Neptuno y sobre todo el concepto de lo que serían las adicciones como manera de evasión. Así que si tenemos, por ejemplo, y en ese caso, tanto la luna al derecho como la luna inversa nos puede estar hablando un poco eso de personas con tendencia a la evasión. Pero ojo porque si está inversa, digamos, esto aún toma aún más fuerza y ya nos puede hablar de temas más complicados. Si imaginaros, nos encontramos una luna invertida, la tenemos acompañada, por ejemplo, del diablo, chicos, ahí estamos hablando de cosas muy serias. Y sobre todo si la temática es lo que os comentaba, de adicción, ya sean pues a temas materiales, adicción a sustancias, a lo que vosotros en ese momento estéis interpretando. Otro tema es que también nos puede estar hablando de viajes astrales, chicos. Ya sabéis que, de hecho, ya de inversa o al derecho va a estar muy conectada a eso, pero cuando la tenemos inversa puede tener o haber tendencia al bloqueo, pero inversa sí que nos puede hablar de concretamente de los viajes astrales.
Otro tema que nos puede ocurrir es que con esta carta invertida, chicos, puede ser una liberación. Por eso os digo que siempre cuando están invertidas podemos tener como dos polos opuestos. O quedarnos atrapados ya definitivamente en esa ilusión, o podemos tener, en función de las cartas que acompañen, sobre todo si son cartas mucho más luminosas, representa la capacidad de poder salir de esa oscuridad, de ese autoengaño, en cierta manera dejar atrás eso lo que os comentaba, ya no el engaño de otras personas, sino el que uno genera consigo mismo. Y esto también es importante porque a veces nos ayuda, sobre todo en tiradas que tocan más la parte psicológica, a ver en qué procesos también está esa persona en ese momento. También, igual que lo que os acabo de comentar, que en cierta manera nos sirve para salir del autoengaño, es una carta que invertida nos ayuda también a salir del miedo, en cierta manera a superar nuestros propios demonios. Así que ya os digo, chicos, ahí va a depender mucho, y siempre os lo digo cuando hacemos los vídeos, va a depender mucho de las cartas que acompañen. Si nosotros tenemos una luna invertida y alrededor tenemos cartas negativas, chicos, normalmente va a tomar una connotación obviamente más negativa. Pero si tenemos una luna invertida y sobre todo las cartas que tiren más hacia el futuro o está muy bien aspectada por las cartas alrededor, sí que nos puede estar dando la información de que estamos en un proceso de salir en cierta manera de situaciones pues de bloqueo, de adicciones, de miedos, de traumas incluso. Esta carta es muy positiva, por ejemplo, cuando tenemos o hemos pasado, hemos vivido un trauma que nos ha dejado en cierta manera en un punto, pues eso, incluso con trazos de querer evadirnos, y cuando aparece esta carta y si está bien aspectada nos puede dar en cierta manera esa sensación de liberación, de poder estar superando a nivel emocional temas que nos habían podido hacer también mucho daño. Y también esta carta está muy relacionada, obviamente, para los que os guste también esta temática, con el trabajo de sombras. Aquí significa en cierta manera darle la vuelta a esta cierta oscuridad y ver exactamente o intentar encontrar de nuevo la claridad. Así que nada, chicos, pues ya me dejaréis en comentarios qué os parece esta carta. La verdad es que es una carta muy interesante y además es muy rica a nivel de interpretación. No os quedéis solo con esa parte que quizás a veces no vemos con claridad, porque hay, en cierta manera, yo os recomendaría buscar sobre el arquetipo también de las diosas lunares, porque os puede ayudar también a entender más esta carta. Y sobre todo, ya os digo, si la vemos desde el punto de vista de, sobre todo en Rider-Waite, que tenemos la asociación con Piscis, nos va a permitir también, en cierta manera, porque es una carta también, chicos, muy espiritual en cierta manera, pero también implica ese grado, pues eso, de cierta evasión, de no ver las cosas con claridad, y a veces las cosas no se ven con claridad porque no tenemos la capacidad de entenderlas, y ese es el concepto de Piscis. Piscis es el todo, y desde el punto de vista humano es un arquetipo muy complicado de entender. De hecho, creo que nadie podemos llegar a comprenderlo, así que también nos va a plantear esa parte también más espiritual y después esa parte pues obviamente más, digamos, más terrenal, en la que vamos a tener que lidiar con miedos, con terrores, con traumas, así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, con esto ya terminamos, espero que os haya gustado. La próxima carta que vamos a ver va a ser el Sol, ya veis, va a ser un contraste bastante importante, pero me encantan estas dos cartas. Ya os digo, de las cartas que más me gustan de los arcanos mayores siempre son las tres que hacen referencia a los astros, me parecen muy bonitas porque empiezan ya, tienen una connotación muy, muy espiritual. Y nada, chicos, con esto terminamos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, que me ayudáis, ya sabéis, un montón con la visibilidad del canal para que también pueda llegarle este vídeo a otras personas que estén aprendiendo. Si os ha gustado, además, suscribiros los que no lo hayáis hecho. Nada, volvemos muy pronto con una nueva clase. Un besote inmenso y que paséis una feliz noche. Adiós.